desde la sociedad. Regresamos. Bien, pues gracias por continuar con nosotros, amigos. Ya estábamos precisamente comentando algo bien importante, la atomización del voto que nos está planteando por aquí el licenciado Heraclio. Hay una situación aquí, ¿no? Creo que lo que trata de comentarnos el licenciado es bien importante porque esto es real, esta atomización se va a dar y el voto duro de los partidos definitivamente va a determinar a los ganadores. Pero cuando hay sucesos como el que sucede en el PAN, que Toño López se separa y se va como candidato independiente, o como sucede en el PRI, que Marcelo González se separa y puede ser también un candidato independiente, entonces también hay atomización de voto duro. Claro. Y también esto les va a reflejar a los partidos. ¿Qué pudiéramos concluir con esto? Por supuesto, sí, lo que yo menciono es precisamente que así como se ha hecho obligatorio el que presentes una identificación oficial, llámese la credencial de elector, en una institución financiera para hacer cualquier trámite, pues bueno, o sea, ¿por qué no impulsar el que el voto sea obligatorio? El voto es un derecho, pero también debe ser una obligación, porque nos está, y para terminar este tema pronto, nos está gobernando el 20% del 27% que va a votar. Es una obligación, pero no tiene ninguna sanción. No tiene ninguna sanción. Bueno, y es lo mismo que no tener una... Es una obligación moral. Obligación. Un delito sin sanción, pues ahí queda, como hay muchos en nuestra legislación. Pero bueno, miren, déjenme nada más compartir con ustedes una foto en uno de los gestiones que me tocó hacer en la ciudad judicial. Esta foto es del sótano, del elevador, es el S1 o S2, se llaman los dos, pero pues vemos con toda claridad cómo uno de los avisos preventivos está pegado con masking tape. Es que no tuvieron lana para hacer los hoyitos a la tele y unos taquetes. Se acabaron los 2,000 millones de pesos y ya no era para tornillos. Ya cuando llegaron al sótano se ya acabaron los recursos. Se acabaron los recursos. Ay, qué buena foto, creo que esto da una clara evidencia de cómo están las cosas en el Estado. ¿Cómo es posible que en un espacio como es la nueva ciudad judicial, que costó más de 1,000 millones de pesos, 2,000 millones, 1,000 millones de pesos, no se tenga la manera de poder colocar un señalamiento en forma correcta? Lo vemos claramente, está con masking tape ahí la señal del elevador. Sí. De hecho, Víctor y Heraclio, hace unos días una persona que labora en el Poder Judicial, ¿verdad? Me comentaba lo siguiente. Bueno, primero que nada, pues ya sabemos la cuestión del licenciado Salcido, ¿no? Que no aceptó la entrega-recepción del edificio precisamente porque hay un montón de señalamientos. Y por ahí alguien comentaban que eran de 12 a 15 y graves. Nos toca a Heraclio, a mí no sé si recuerdes, hay un pasillo el cual dirige hacia unos elevadores por la parte trasera que va a la calle Juárez. Sí. Y hay unos acrílicos que tienen, no sé, tal vez 1,20, por ahí 1,30 de altura, pero en realidad son lugares bastante peligrosos. O sea, una persona que ande distraída por ahí corre un riesgo grave, ¿no? Con tendencias suicidas. Bueno, esa es la otra que iba a comentar. Alguien que de plano diga, yo quiero hacer cualquier barbaridad, ahí es muy fácil hacerlo, ¿no? Cuando en realidad nos damos cuenta que hay no pienso que ha sido mala planeación por parte de los ingenieros, sino simplemente pues una mala aplicación de los recursos que se supone que iban destinados ahí, ¿no? Se agotó el presupuesto, ¿no? Lo que es se lo agotaron, diría yo, ¿verdad? Ahora, eso es un detalle. El otro, hay 2 elevadores únicamente y cada uno de los elevadores tiene capacidad para 13 personas. Quiere decir, la hora de entrada, aunque en realidad sería la hora de abrir los juzgados al público, es a las 9 de la mañana. Quiere decir, el personal debe estar ahí, no sé, 10, 15 minutos antes. Pero sabemos que todo el mundo llega barrido, si no es que tarde. 2 elevadores para yo no sé cuántas personas ya estén laborando ahí, resulta insuficiente. Quiere decir, estamos hablando de que fácil se llevan de 40 a 50 minutos, estamos hablando que llegan antes de las 9 algunas personas, en poder subir al elevador.
qué razón? Porque muchas personas trabajan en el 9º piso, en el 8º piso, entonces no les resulta tan fácil subir por las escaleras. Pues tienen que esperar necesariamente a que vuelva el elevador y a ver si caben y cómo caben. Bueno, pero aquí tengo entendido que la creación o la construcción de este edificio de justicia tuvo recursos que emanaron del propio gobierno del Estado a través del Poder Judicial. No sé qué procedimiento hubo ahí para poder contar con esos recursos, pero se tenían esos recursos. Sin embargo, hay una serie de acusaciones graves en el sentido de que el gobierno del Estado está en una situación de quiebra espantosa, ¿no? Hay cientos de proveedores que están reclamando el pago de sus compromisos. Hay mucha gente que está pendiente de recibir ingresos por parte del gobierno del Estado y también hay detenidos proyectos muy importantes por falta de recursos. Y creo que el arranque de esta ciudad judicial fue un arranque así muy a la ligera, nada más porque venía el presidente Peña Nieto a inaugurarlo, pero la verdad es que todavía no está funcionando en toda su capacidad, ni mucho menos, apenas está arrancando y poco a poco ha ido trasladándose hasta allá, pero con todos estos defectos que vemos, que son defectos que pues no son de forma, pero sí son defectos en donde se ve la falta de presupuesto para poder realizar esto, ¿no? Y no sé si esto nos lleve al asunto de la deuda pública del Estado de Chihuahua, ¿no? Que se habla de 48 mil millones de pesos, donde dice el gobernador César Duarte que no existe, que no hay tal, que no existe la deuda pública, pero instancias federales de Hacienda nos reflejan que sí existe esta deuda. Sí, sin ánimos de ser una crítica que no esté fundamentada, motivada realmente, yo acotaría ese comentario porque tengo un amigo que si sale el sol es culpa de Duarte y si no sale el sol también es culpa de Duarte. Y tenemos que dimensionar y ser objetivos en nuestra crítica. Efectivamente, yo platicaba con un connotado priista en estos días y él dice, bueno, es que a la gente se le ha olvidado lo que hemos avanzado en educación y en salud. Cada quien habrá que fijar su perspectiva de lo que estamos comentando. Sin embargo, el decir, a ver, y tratar de explicarle a un reportero diciendo, esto no es deuda porque no se pagan intereses, pues yo también tengo una deuda con un hermano al que no le pago intereses, pero le debo, y es deuda aquí y en China. Yo creo que sí debemos dimensionar nuestra crítica, ni de un lado ni del otro, independientemente de los colores que pueda alguien tener, pero sí ser objetivos en la crítica. El punto de esto es, deuda es deuda, se paguen o no se paguen intereses. Pero ¿qué sucede en este tema? O sea, hay muchos señalamientos en este tema y inclusive hay una denuncia penal en contra del gobernador del estado, en la PGR. Hay una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, por algunas otras funciones que, bueno, pues quién sabe en qué situación esté, pero creo que se le está dando seguimiento. Pero esto nos lleva a un estado muy vecino, que es Coahuila. Sí, el asunto del exgobernador Humberto Moreira, que fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en España, por las autoridades españolas, y que bueno, realmente los delitos de los que se le acusan, lavado de dinero, complicidad criminal y no sé qué otras cosas más, cohecho, son por cantidades mínimas, ¿no? Creo que están hablando de un desfalco o de un lavado de dinero de 200,000 euros, que es muy poquito realmente, ¿sí? Comparando con los 31,000 millones de pesos que tiene como deuda pública el estado de Coahuila, ¿sí? Que cuando entró la administración de Humberto Moreira, tenía una deuda de 390 y tantos millones de pesos. Hasta ahí, y cuando sale Moreira, sale con una deuda de 31,000 millones de pesos. Okay. O sea, es una exageración.
lo que se disparó la deuda en este estado. Y por esta razón, bueno, pues sus negocios lo llevaron a tener mucho movimiento con España, a hacer movimientos financieros allá, y las autoridades españolas lo capturan y de una forma así muy, ¿cómo le pudiéramos llamar? Muy alegre, muy jocosa, nos dicen, misión cumplida. Híjole, la verdad es que no duele que te golpeen, duele que se burlen de ti después de golpearte. Ese tipo de situaciones, misión cumplida, cuando faltan tantas cosas por cumplir. Pero fíjense, aquí hay que analizar, volviendo a la objetividad de la crítica, hay que analizar, es un maestro que llegó a ser gobernador, llegó a ser presidente del revolucionario institucional a nivel nacional, termina, y bueno, aquí en el 2012, con un procurador general de la República, corríjanme si me equivoco, del PAN todavía. Bueno, ahorita me dicen si sí o si no, pero creo que sí. Y se inicia una averiguación que finalmente, en la que concluyen que no hay elementos para continuar con la investigación. Ahorita el señor Moreira estaba hasta hace unos días en un departamento en Barcelona donde pagaba 55,300 pesos de renta mensuales. Manejaba un Volvo que cuesta 660,000 pesos ya convertidos de los euros a los pesos. Y estamos hablando entonces de que el señor dice, esto, primeramente dice, lo pago con una beca que me dio el CENTE. Y después sale el CENTE a desmentir que sea cierto lo de la beca. Y entonces yo también analizaba y decía, bueno, un maestro que puede irse a Barcelona a hacer una maestría y un doctorado y paga esa cantidad de dinero, pero ¿cómo es que yo conozco a muchos maestros, entre ellos un hermano mío que no puede tener esos privilegios? Luego analizamos y decimos, cuando fue presidente nacional del PRI, había 6 candidaturas a la gobernatura y la candidatura de Enrique Peña Nieto, y entonces empieza uno a tratar de analizar qué pasó con los 30,000 millones de pesos. Definitivamente. Bueno, aquí hay una serie de situaciones, ¿no? Evidentemente, pues estamos en un estado, aunque es vecino, que no estamos ahí, pero hay dos situaciones muy evidentes, ¿no? Pues la cercanía que tiene el señor Moreira con el entonces candidato del PRI, que actualmente es el señor Peña Nieto, de tal suerte que llega hasta la presidencia nacional del PRI. Evidentemente es tanta la presión de la gente, de la ciudadanía, por la cuestión de la deuda, que tiene que renunciar a ese cargo. De tal suerte que por eso ahora la burla, la mofa que le hacen, regresándole la misma frase que dice el presidente cuando capturan el Chapo. Misión cumplida. Aquí lo que nos preguntaríamos, no nada más aquí, porque nos ha tocado escucharlo de la gente en la calle, cuando nos boleamos, cuando vamos en el taxi, ¿y por qué tiene que ser en otro país? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no ponemos un ejemplo? Y vaya que estamos en una situación, me parece que no similar, sino más grave, ¿verdad? Con las situaciones actuales, y donde en apariencia no se le está haciendo ningún oído, no se le está dando ningún seguimiento a las denuncias que ya existen, y lo que es peor, a mí me parece que en las situaciones estatales que vivimos son más fáciles de comprobar que al del mismo señor Moreira. Lo más grave es que al señor Humberto Moreira en México ni siquiera se le ha procesado por esos delitos. Y seguramente ni se le procesó. Ha habido señalamientos, sí, públicos, y eso fue lo que le dio origen a su renuncia como presidente nacional del PRI. Por eso renunció, por la serie de señalamientos que tenía del endeudamiento que había dejado el estado de Coahuila. Pero nunca hubo una denuncia formal, no hay un proceso, no hay un seguimiento, no hay nada jurídico en contra de él.
O sea, es ilógico, o no ilógico, es paradójico que un país como España sí lo reclame por delitos cometidos allá en España, y aquí en México, que es donde está todo el global de sus comisiones, no se le procese por ningún delito. Fíjense que es lo que comentábamos antes, es un México al que me duele verlo con tanta corrupción y con tanta impunidad, y todavía, como comentaba ahorita, no duele tanto que te peguen, sino que se mofen de ti, que le echen limón y sal a la herida. No es posible que esto suceda cuando hay tanta miseria en el pueblo mexicano, y vemos cantidades que no logramos comprender con lo que estamos viendo. Los 200,000 o qué cantidad dijiste por lo que 200,000 euros, no es porque dentro del desfile de ceros que estamos viendo en los 30 y tantos mil millones, no sé cuántos ceros ya sean, 9, no es tanto nada más eso. En los bancos, los que estuvimos en los bancos, el término que se utiliza para lo que hizo es empresas fachada, es decir, no existen. Las empresas con las que hizo los movimientos no existen. Simple y sencillamente le pone Univisión, quién sabe qué, y SA, y empieza a hacer sus movimientos. La empresa no existe definitivamente. Bien, pues es una problemática que de alguna manera tendrá que enfrentar este señor, o está enfrentando este señor Moreira, y lo único que nos queda decir es que ojalá y la justicia mexicana de veras extienda sus manos hacia este tipo de personajes y comiencen a darse investigaciones, no nada más hacia él. Vemos ahora que Granier inclusive está un exgobernador también por Tabasco, creo que sí, Tabasco, está siendo procesado por delitos muy similares, y hay otra serie de exgobernadores y gobernadores que también tienen mucha cola que les pisen. Ojalá y este sistema cambie para beneficio de los mexicanos, y ojalá y que esto sea pronto, ¿no? Efectivamente. Hay otros temas que queremos abordar antes de retirarnos. El tiempo se nos va muy rápido, pero había algo acerca de pensiones también que queríamos abordar, ¿no? Es que empezamos y nos emocionamos y luego ya no tratamos tema y no le damos a los otros temas. Así brevemente, fíjate que gracias al auditorio tenemos pero tanto tema que tratar, que la verdad no nos alcanza el tiempo. Hay un caso, yo creo que no nos va a alcanzar todavía, Jaime, pero sí nos haces el favor de comentar la historia de la persona que fallece, tenía que nos llegó a través de los correos, que tenía su primera esposa, se divorcia, se vuelve a casar, y él fallece, y ahí están en lucha por las pensiones. Platícanos, por favor, Jaime. Es un caso bien interesante, no es tan común, pero sí, pues es bueno que lo comentemos precisamente para que la gente esté enterada de este tipo de situaciones. Viene una mujer muy joven, tiene un bebé de brazos, y nos comenta que es la segunda esposa de una persona que ya falleció. Y nos comenta asustada, realmente asustada. No se ve que es una persona ignorante, vaya, o sea, anda más o menos bien vestida. Nos comenta que ya hizo su trámite de pensión, ya la obtuvo, una serie de cosas, ¿no? Pero precisamente porque atañe al tema de la pensión y porque surge de ahí, se acerca con nosotros y nos comenta en entera confianza que la primera esposa se está acercando a ella pidiéndole que abandone la casa primero, donde ella cohabitaba con el esposo fallecido, y también está exigiendo, en lo que eso hace, que le entregue todos los muebles de la misma, ¿no? De la casa, el carro y una serie más. Bueno, aquí lo primero que tenemos que observar es, hay un primer matrimonio, lo entendemos, pero ya está disuelto. Evidentemente, si no, no se hubiera podido casar por segunda ocasión. Quiere decir, en primer lugar, y ojo bien importantísimo, resaltado, la primera esposa ya no tiene absolutamente ningún derecho. Eso se tuvo que haber resuelto
en la sentencia del divorcio, haya sido contencioso voluntario. Sumamente importante. Pero tenemos el otro detalle que es el de los hijos. Quiere decir, la segunda esposa ya hizo su trámite de pensión, le toca el 80% y el 20% al hijo. Con el primer matrimonio tuvo 2 hijos. Ellos, ambos hijos, van a tener también derecho a esa pensión. Cuando lo tramiten, del 80% le van a dar el 20% a cada uno de ellos. Más tarde o más temprano, a los 16 o a los 25 años, terminan de ser elegibles para la pensión y eso va a volver a la viuda actual, ¿verdad? Pero en realidad el tema importante aquí es decirle a las personas que estén en este caso que la primera esposa ya no tiene absolutamente ningún derecho. Quiere decir, primero que nada, la casa la adquieren ellos dos ya como pareja, me refiero a la segunda esposa, de tal suerte que, como están casados en sociedad conyugal, el 50% automáticamente le corresponde a ella. Bien, pues este tipo de cápsulas jurídicas son bien importantes para que las personas que nos escuchan se den cuenta también de cuáles son las situaciones en las que en cualquier momento todos podemos estar, nadie está exento de esto y es bueno conocer estos temas. Le agradecemos al licenciado Jaime Armendáriz que haya participado con nosotros en este tema, creo que es bien importante y bueno, pues reiteradamente en los siguientes programas estaremos tocando estos temas jurídicos, sobre todo en el área de lo que son de lo que es la seguridad social. Independientemente, Víctor, de que nos gane la emoción y ocupemos gran parte del programa para nuestros comentarios, nuestras opiniones, que les agradecemos el espacio, quiero comentarles, Víctor, que no quedan sin contestar estos casos. Todos los que nos llegan por correo, mensaje, por WhatsApp, por lo que quieran, Facebook o Twitter, les contestamos, le damos seguimiento y bueno, aquí comentamos lo que el tiempo nos lo permite. Pero bien, todos son contestados. Bien, pues muchas gracias, licenciado Heraclio Salaices, gracias por estar con nosotros, licenciado Jaime Armendáriz, gracias por estar con nosotros, un servidor. Víctor Medina se despide de ustedes, estamos pendientes, vamos a continuar con estos temas, vamos a continuar con estos programas y pasen ustedes una muy buena tarde. Se quedan con don Héctor Bernal, que ya está por ahí preparándose tras bambalinas, está pintándose los ojos, pintándose los labios y también viene acompañado muy bien por don Paco Ornelas, creo que van a abordar temas bien importantes. Viene Vianey también, mira qué bueno. Bien, pues adelante, vamos a continuar. Gracias por estar con nosotros, amigos, y no se vayan. Seguimos. Desde la sociedad, continuamos.